Recuerdo que en los tiempos del exilio, allá en la costa catalana, un día nos regalaron un conejo de Indias. Llegó a casa enjaulado. Me dio lástima verlo así, prisionero, y al mediodía le abrí la jaula. Cuando volví a casa, al anochecer, lo encontré tal como lo había dejado. En el fondo de la jaula, pegado a los barrotes, temblando del susto de la libertad. Me pregunto si el mundo de nuestro tiempo no nos estará convirtiendo a todos en ese conejo de Indias. Hoy voy a contarles, a mi modo y manera, algunas historias del miedo que en el mundo manda. El hambre desayuna miedo y el miedo al silencio aturde las calles. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo a caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares tienen miedo a la falta de armas, las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones y miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir y a la mañana sin pastillas para despertar. Miedo a la soledad y miedo a la multitud, miedo a lo que fue, miedo a lo que será, miedo de morir, miedo de vivir. Tiempo de miedo. Tiene miedo a la policía. No se sabe si ocurrió hace un rato o hace siglos o nunca. A la hora de ir a trabajar,
un leñador descubrió que le faltaba el hacha. Observó a su vecino. El vecino tenía todo el aspecto de un ladrón de hachas. Estaba claro, la mirada, los gestos, la manera de hablar. Unos días después, el leñador encontró el hacha que había perdido. Y cuando volvió a observar a su vecino, comprobó que no se parecía para nada a un ladrón de hachas, ni en la mirada, ni en los gestos, ni en la manera de hablar. El culpómetro indica que el inmigrante viene a robarnos el empleo y el peligrosímetro lo señala con luz roja. Si el intruso, el venido de afuera, es joven y pobre y no es blanco, está condenado a primera vista por indigencia, inclinación al caos o portación de piel. Pero si no es joven, ni pobre, ni oscuro, de todos modos merece la malvenida porque ha venido a trabajar el doble a cambio de la mitad. El pánico a la pérdida del empleo es uno de los miedos más poderosos en estos tiempos del mundo gobernado por el miedo. Y la verdad es que el inmigrante está siempre situado a primera mano, ahí nomás, a la vista, a la hora de encontrar culpables del desempleo, de la inseguridad y de otras muchas temibles desgracias. Antes Europa derramaba sobre el mundo entero, soldados, presos, campesinos muertos de hambre, que eran protagonistas de las aventuras coloniales y han pasado a la historia como mensajeros de Dios. Era la civilización lanzada al rescate de la barbarie. Ahora el viaje ocurre al revés. Eso quiere ser la invasión de los invadidos. Los que llegan o intentan llegar desde el sur al norte son protagonistas de las desventuras coloniales que pasan a la historia como mensajeros del diablo. Es la barbarie lanzada al asalto de la civilización. Un emperador de China, no se sabe su nombre, ni su dinastía, ni su tiempo, llamó una noche a su consejero principal y le confió la angustia que le impedía dormir. Le dijo: nadie me teme. Como nadie le temía, nadie lo respetaba, y como nadie lo respetaba, nadie le obedecía. El consejero principal meditó un ratito y opinó: falta castigo. El emperador, sorprendido, dijo que castigo no faltaba porque él mandaba
a la horca a todo el que no se inclinara a su paso. Y el consejero principal advirtió: pero esos son los culpables. Si solo se castiga a los culpables, solo los culpables sienten miedo. El emperador chino pensó y pensó. Y llegó a la conclusión de que el consejero principal tenía razón. Y le mandó cortar la cabeza. La ejecución ocurrió, una gran ceremonia pública en la Plaza Celestial, la plaza principal del imperio. Y el consejero fue el primero de una larga lista. Corría el año 1964 y el dragón del comunismo internacional abría sus 7 fauces para comerse a Chile. La publicidad, sobre todo la publicidad en la televisión, bombardeaba a los chilenos mostrando imágenes de iglesias quemadas, de tanques rusos, de guerrilleros barbudos que secuestraban a los niños y se los llevaban lejos. Y hubo elecciones y el miedo venció. Y Salvador Allende, el candidato derrotado, me contó qué era lo que más le había dolido de esa experiencia dolorosa. La empleada de la casa de al lado, la casa de al lado de su casa en el barrio de Providencia, era una pobre mujer que trabajaba 20 horas por día ocupándose de los niños, lavando y planchando la ropa, fregando, haciendo la comida y del día a la noche trabajando sin parar, esa pobre mujer que había envuelto su ropa en una bolsa de plástico y la había enterrado en el jardín porque tenía miedo de que si ganaban los rojos le expropiaran sus propiedades. Durmiendo nos vio. En el sueño de Elena estábamos los dos haciendo fila con muchos otros pasajeros en algún aeropuerto, quién sabe cuál, porque todos los aeropuertos son más o menos iguales. Y cada pasajero llevaba una almohada bajo el brazo, rumbo a una máquina que nos esperaba. Pasaban las almohadas bajo la máquina y la máquina leía los sueños de la noche anterior. Era una máquina detectora de sueños peligrosos para el orden público.
gobierno de Nicaragua ha impuesto una nueva dictadura. Se ha negado a convocar las elecciones que prometió. Se ha apoderado de casi todos los medios informativos y todos ellos están sujetos a una rigurosa censura previa. Quiero decirles a los que invocan la memoria del Vietnam que no hay intención alguna de enviar tropas de combate americanas a Centroamérica. Tiene pánico a la invasión, el país que nadie ha invadido jamás y que sin embargo tiene la mala costumbre de invadir a los demás. En los años 80 el peligro se llamaba Nicaragua. El presidente Ronald Reagan asustaba a la población y denunciaba el inminente peligro, la amenaza de la invasión que iba corriéndose desde América Central, México, vía Texas, entrando en los Estados Unidos y apoderándose del país, mientras a espaldas del presidente un mapa ilustraba esa gran mancha roja que avanzaba. La teleaudiencia espantada no tenía la menor idea de dónde quedaba Nicaragua, ni sabía que ese pobre país descalzo había sido arrasado por una dictadura de medio siglo fabricada en Washington y después por un terremoto que no dejó nada en pie. Y esa teleaudiencia asustadísima tampoco sabía que este país feroz tenía en total 5 ascensores y una sola escalera mecánica que no funcionaba. Vendrá la guerra, amor. Yo me envolveré en su sombra como un fiero león, protegeré esta tierra. Nadie detendrá esta victoria, armada de futuro. ¡Luchamos para vencer! Hace ya algunos siglos, Martín Lutero advirtió que Satán no está solamente entre los moros, entre los turcos, sino que habita nuestra propia casa, que Satán está en el pan que comemos y en el agua que bebemos. Y pasaron los siglos y así siguió siendo. En el año 1982, el demonio tuvo la osadía de visitar al Papa en el Vaticano. Apareció el demonio en forma de mujer, una mujer que rugía arrastrándose por los suelos, y el Papa, Juan Pablo II, libró un combate cuerpo a cuerpo contra el maligno, conjurando al intruso con exorcismos que provenían de otro papa que había logrado arrancar de Galileo Galilei la diabólica idea de que el mundo giraba alrededor del sol. Y cuando el demonio apareció en forma de becaria en el salón oval de la Casa Blanca, el presidente Bill Clinton no lo conjuró usando ninguno de esos anticuados métodos católicos de exorcismo, sino que Clinton expulsó al maligno, arrasando Yugoslavia en una guerra de 3 meses.
Las guerras se venden mintiendo, como se venden los autos. Son operaciones de marketing y la opinión pública es el target. En el año 1964, el presidente Lyndon Johnson denunció que los vietnamitas habían atacado 2 buques de los Estados Unidos en el Golfo de Tonkin. Y entonces el presidente Johnson invadió Vietnam. Cuando ya la guerra había destripado a una gran multitud de vietnamitas, en su mayoría mujeres y niños, el ministro de Defensa de Johnson, Robert McNamara, confesó que el ataque del Golfo de Tonkin nunca había existido. Los muertos no resucitaron. Y en marzo del año 2003, el presidente George Bush denunció que Irak estaba a punto de aniquilar el planeta con sus armas de destrucción masiva. Eran, según él, las armas más letales jamás inventadas. Y entonces el presidente invadió Irak y cuando ya la guerra había destripado a una buena multitud de iraquíes, en su mayoría mujeres y niños, el propio presidente Bush confesó que las armas de destrucción masiva no habían existido, que esas armas más letales jamás inventadas habían sido inventadas por él. Cuando hace ya unos cuantos años mi mamá me daba instrucciones para vivir, entre otras cosas me aseguró que la mentira tenía patas cortas. Pero la mentira tiene patas larguísimas, porque en las elecciones siguientes el pueblo recompensó al presidente Bush reeligiéndolo. Doña Chila Monti ya tenía unos cuantos años y estaba más cerca del arpa que de la guitarra. Bien lo sabía su hijo, Horacio, pero se pegó tremendo susto cuando la vio, como la vio. Las manos tembleques, los ojos salidos, las piernas flojas que no podían caminar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?, preguntó el hijo. Y la madre, con un resto de voz, la poca voz que le quedaba, alcanzó a musitar: me robaron. El hijo quiso saber qué cosas le habían robado. Y ahí ella pegó un salto y resucitó, furiosa, indignadísima. Vos bien sabés que no tengo nada yo. ¿Qué cosas me iban a robar? Ninguna. ¿Cómo se te ocurre semejante barbaridad? ¿Cosas yo? Bien sabe Dios que cuando me llegue la hora, subiré sin nada. Bueno, dijo Horacio, pero si decís que te robaron. Sí, me robaron. ¿Y qué se llevaron? Las ideas. Los peluqueros me humillan cobrándome la mitad. Cada pelo que pierdo, cada uno de mis últimos cabellos, es un compañero que cae y que antes de caer ha tenido nombre o por lo menos número.
Me consuelo recordando la frase de un amigo piadoso que me dijo alguna vez: si el pelo fuera importante, estaría dentro de la cabeza, no afuera. Y también me consuelo comprobando que en todos estos años se me ha caído mucho pelo, pero ninguna idea. Lo que es una ventaja si se compara con tanto arrepentido que anda por ahí.